Cuando usted quiera. Muchas gracias. Bueno, soy Nicolás Riera López, soy médico de emergencias del SUMA 112 y trabajo en la UBI de Las Rozas, en la UBI 17, y en el helicóptero sanitario que está en el mismo sitio. Llevo desde el año 1999, cuando se inauguró el SERCAM. Bueno, esto ha ido pasando por varios sitios, al final se llama SUMA 112. Y soy funcionario, accedí por medio de una oposición. Casualmente, en la oposición, una de las preguntas que hubo en redacción fue el tema del Platercam, que es un decreto que tiene la Comunidad de Madrid en el que se desarrollan aspectos relacionados con catástrofes y accidentes múltiples víctimas y otras calamidades, le llama así, calamidades. He sido condecorado con la Orden Civil de Sanidad por una intervención en una urgencia humanitaria en una catástrofe aérea, cuando en Ucrania se estrelló un avión durante una acrobacia aérea contra una tribuna. Y también casualmente he trabajado en el aeropuerto de Barajas durante el año 2007, tanto en el centro médico de la T1 como en la T4 satélite. Bueno, quiero tener un recuerdo especial para la asociación, para las víctimas y para las familias. Yo sí que estuve en el concierto y creo que fue, vamos, más que cualquier reconocimiento, más que cualquier condecoración, eso fue de las cosas más intensas que he tenido en la vida, ¿sabes? Brutal, sí. Entonces, brutal. Sí, yo también lo viví, me imagino ustedes. Fue brutal. Pero fue sincero y de corazón. Muchas gracias. Tómate el tiempo que quieras, no te preocupes, ¿vale? Tranquilo. Solo faltaba. Fue muy emocionante. quiero decirles que todos los que estuvimos allí nos dejamos la piel. Bueno. Tranquilo. Bueno, ya está. Bueno, el 20 de agosto de 2008 yo estaba de guardia con mis compañeros, un enfermero, un técnico, yo que era el médico, el piloto y el mecánico en el helicóptero del SUMA 112, que está situado en Las Rozas de Madrid, a unos 30 kilómetros del aeropuerto. Bueno, recuerdo bien aquel día porque, bueno, habíamos comido, estábamos ya, bueno, pues eso. Y de repente nos llamaron, no suelen llamarnos por la emisora porque eso normalmente indica que hay algo gordo que está pasando. Normalmente te llaman por el teléfono, primero llaman al piloto y pues tiene que comprobar la meteorología, tiene que comprobar, bueno, pues si se puede acceder al lugar donde es el incidente. Y ese día nos llamaron por la emisora y luego llamaron al teléfono del médico, que en ese caso era yo, y nos contaron que habían recibido una llamada de un accidente de una avioneta en la Radial 2, a la altura del kilómetro 10. Entonces jamás se me olvidará porque el mecánico que llevamos es una persona ya que tiene muchísima experiencia y pues al ver el incendio, que se veía desde donde nosotros estábamos, pues él dijo, mira, esto no es una avioneta, esto ya es algo más gordo. Ya se veía desde lejos. Y entonces, pues bueno, yo creo que ahí perdimos todos un poco la compostura, fuimos corriendo, yo de hecho olvidé coger las botas de intervención. Bueno, pues eso, lo más rápido que pudimos, fuimos al helicóptero, nada más remontar el vuelo, pues eso, confirmamos que era una columna de humo muy grande, con humo negro que el mecánico nos confirmó que eso no era, o sea, que eso no era pasto, eso era combustible ardiendo y bueno, ya de alguna manera sabíamos que era más gordo que lo que nos habían dicho. Vale. Entonces, bueno, tengo puesto 3 minutos después del accidente, recibimos el aviso, tienen el informe, si quiere lo relato, más que llegamos como
Bueno, pues como 7 minutos después, quiero recordar, el área del accidente era muy extensa, calculábamos más de 1 kilómetro cuadrado. Y pues cuando ya estábamos en vuelo, pues llegando ya hacia el aeropuerto nos dimos cuenta que el accidente era dentro del aeropuerto y no en la Radial 2, y que era, bueno, pues una zona inmensa. Entonces, 11 minutos después del accidente, aterrizamos justo donde veíamos el incendio, en la cabecera de la pista y en una carretera de servicio que está pegada a la cabecera. Allí nos paramos al lado de un vehículo del aeropuerto, pues que fue el que nos confirmó pues que era un avión de pasajeros y que había 150 personas. Entonces, porque bueno, mientras estábamos en vuelo contactamos con la torre, pero bueno, parece ser que no estaba tan claro aún el tema, y aunque al final nos confirmaron que efectivamente era un avión de pasajeros, ¿vale? Entonces, bueno, pues desde donde tomamos en la cabecera de la pista, pues había muchísimos accidentes. Había una valla, había un terraplén. Total, que después de mirar unos cuantos segundos, volvimos a montarnos en el helicóptero y cruzamos la carretera de servicio, cruzamos parte del incendio y fuimos a otro lugar que estaba un poquito más cercano del río, que era una zona que ya estaba consumida. Lo recuerdo perfectamente que cuando nos bajamos, pues vi a todo un piloto y todo un mecánico de helicóptero coger unas ramas para apagar fuego. Nosotros, como no podíamos acceder a pie, cogimos las mochilas todo lo que pudimos, no cogimos el oxígeno porque entendimos que con el incendio podía ser peligroso, etcétera. Y entonces comenzamos a andar. Con fortuna nos encontramos un camión de bomberos y nos montamos en el camión y nos acercaron al lugar donde se estaban concentrando las víctimas. En una catástrofe, nosotros eso está contemplado en los planes de emergencia, normalmente hay un lugar, una zona de impacto, que es una zona que inicialmente es insegura, donde trabajan los servicios de extinción de incendios, porque ellos son los que están especializados y hasta que no se hace segura no deben entrar a otras personas. Entonces, lo que hacen ellos es rescatar a los pacientes desde la zona de impacto hasta la zona que se llama de agrupación de los heridos, que es donde nosotros llegamos. Yo no puedo contar lo que ocurrió en otras zonas, porque no estuve allí, no estuve pegado al avión, porque en ningún momento nos indicó nadie que nos acercáramos. Yo creo que podíamos haber ayudado. Si hubiéramos visto a los heridos in situ, pues a lo mejor podríamos haber dicho, pues primero rescata a este, tal. Yo creo que ahí podríamos haber ayudado. Pero bueno, en fin, al final nos quedamos allí. Allí estaba una compañera vuestra que milagrosamente salió ilesa, había 2 niños, recuerdo, y había una persona grave. Pues el procedimiento dice que lo que tenemos que hacer en esa situación es clasificar. Clasificamos a una persona con un color rojo, que es una necesidad de atención urgente. Otros 2 heridos los clasificamos con un color amarillo, que es demorable. Y otros 3 heridos color verde, que significa que pues se puede demorar un poquito más el tiempo. De forma que estos colores lo que permiten, cuando va llegando recursos sanitarios, identifiquen inmediatamente cuáles son los que necesitan atención más urgente. Normalmente el primer equipo sanitario no debe intervenir. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a atender al herido grave, pues a lo mejor te estás dejando otros heridos menos graves que tienen más posibilidades de salir adelante. Entonces, esto está protocolizado y vamos, reconocido mundialmente. Entonces, bueno, pues en esa situación, pues con 7 heridos, pues el técnico se ocupó de ponerse en contacto con bomberos para organizar, ya estaba organizada, pero bueno, mejorar un poquito la noria de evacuación, que la noria de evacuación la llamamos al proceso de que un bombero rescata del lugar del accidente a una persona y la trae hasta donde estábamos nosotros agrupando a los heridos. Y luego se vuelve con la camilla vacía para extraer a otro, eso se le llama noria. Hay otra noria de evacuación que es lo mismo, pero con ambulancias hasta los hospitales. Bueno, llegaron 2 heridos más, uno de ellos grave, y a partir de ese momento empezaron a llegar personas fallecidas y niños pequeños y, bueno, en fin. Para nosotros se nos hizo una eternidad. Los medios terrestres... Joder, es que... Paramos 5 minutos, ¿sí?
está contando ella. De la contención.
Bueno, al llegar encontramos a 7 heridos, les clasificamos según la gravedad colocando unas tarjetas que íbamos, 3 verdes, 1 rojo y 2 amarillos. El técnico de emergencias, el compañero, se ocupó de intentar organizar la noria de rescate, el traslado de los heridos desde los restos del avión hasta la zona donde se les agrupa, que ya estaba funcionando con bomberos y con personal del aeropuerto, para lo cual retiramos las camillas que tenían ellos y bueno, organizamos la noria como he dicho antes. Durante la espera, analgesiamos a varios heridos con ketamina, evaluando que ninguno de ellos empeorase. No pudimos hacer nada más por la herida más grave, concretamente con quemaduras y con insuficiencia respiratoria, ya que no bajamos el oxígeno, como he dicho al principio. Y realmente esperábamos que llegaran muchos otros heridos y no queríamos consumir el poco material que teníamos. Llegaron 2 enfermos más que clasificamos, uno de ellos también grave, correspondiéndole el color rojo. Y posteriormente comenzaron a llegar fallecidos, que enviamos a una zona cercana a uno de los motores, lejana de la zona de agrupación de los heridos. Me aparté un poco de los heridos, dejando encargado al enfermero y al técnico de las labores de reevaluación, y me encargué de ir clasificando, triando a todos los pacientes que los bomberos iban rescatando del avión. El único material con el que contamos en esos primeros momentos fue el que pudimos bajar del helicóptero. Dada la tardanza de los medios terrestres, el enfermero tuvo que ir a la carretera por si el problema era que no nos estaban viendo, con el humo, con... Las primeras ambulancias llegaron, creo que entre 15 y 20 minutos después de que nosotros llegáramos, calculando unos 30-40 minutos desde el accidente. Posteriormente hemos sabido que estuvieron esperando bastante tiempo en la zona de reunión a que se les diese paso. Comenzamos a repartir a las ambulancias según fueron llegando, asignándoles a los pacientes según su gravedad. Si eran ambulancias básicas, los mandábamos a atender a los enfermos que habíamos triado de color verde, y si eran UBIs móviles o tenían personal médico, a los amarillos y a los rojos. Más tarde llegó personal del aeropuerto con material que comenzaron a sanear un poco la zona. Era una zona recién quemada, el suelo estaba caliente, estaban los enfermos directamente en el suelo, colocando unas mantas aislantes para tumbar encima a los heridos sobre una superficie no quemada ni caliente. Posteriormente llegó el SAMUR, que bajo las instrucciones de su jefe de servicio comenzaron a montar el puesto médico avanzado y a evacuar heridos desde donde nosotros los habíamos agrupado a su PMA. En esos momentos no había nadie de la jefatura de Suma y mi sensación es que en ese momento hubo un poquito de descoordinación entre las dos instituciones, como por ejemplo lo que relató aquí Rafael, que teniendo unas lesiones importantes fue en una ambulancia que iba solo con el conductor, una ambulancia no medicalizada. Cada uno de los 2 helicópteros del Suma trasladó a un herido grave al hospital. Cuando volvimos a realizar más traslados, porque en principio pues habíamos pensado la posibilidad de hacer una noria con helicóptero también para trasladar a varios heridos graves, pues al final no fue necesario. El paciente que nosotros evacuamos al hospital 12 de octubre, y el lugar donde hicimos la evacuación no fue el correcto, sinceramente, porque interrumpió todo lo hicimos directamente en la carretera en la que estaban todas las ambulancias y tardamos 20 minutos en hacer el traslado, volvimos por si había más heridos y finalmente no había más heridos. El PMA del Suma se montó al otro lado del río, también nos dijeron que había allí heridos, pero luego nos trasladamos allí y no había heridos. Bueno, en fin. En conclusión, 5 días después, al día siguiente me incorporé a la guardia de la UBI móvil y unos días después pues hubo una reunión general en el Suma con todos los que habíamos participado en el incidente. Y ahí todos los equipos que estuvieron interviniendo hicimos una especie de debriefing, que es discutir un poquito qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se pudo mejorar y lo que no, y ahí tienen un poquito las incidencias que se encontraron. Desde mi punto de vista, la incidencia fundamental, lo que más nos limitó fue la ausencia de coordinación. Yo creo que en una catástrofe es fundamental que cada uno esté bien, quién tiene por encima, quién tiene por debajo, quién tiene a su lado. Yo con mis compañeros, yo conozco a mucha gente del SAMUR, no tengo absolutamente ningún problema, pero yo necesito que cuando hay un conflicto entre los dos servicios por un tema sanitario, no tener que pelearme yo con nadie, sino que lo hagan los responsables que están por encima. Entonces, en esta situación en la que estamos hablando, pues como faltó un poquito nuestra pata, porque no
creo que al jefe de guardia del SUMA, no sé por qué, por una fatalidad de la vida, le mandaron al otro lado del río, fallaron las comunicaciones, no me pude comunicar con él, pues entonces al final, pues, bueno, fue un poco de descoordinación y, bueno, pues la descoordinación concretada en, pues lo que he dicho anteriormente, algunos heridos se fueron en vehículos no adecuados a su patología y luego finalmente en la noria de evacuación que debíamos haberlo hecho de una forma, pues el SUMA tiene un catálogo con las camas que hay de críticos en todos los hospitales, pues no sé si se utilizó eso o se fueron tal cual iban montando a gente en las ambulancias, se fueron yendo. Todos recordamos las imágenes que se vieron, ¿vale? Y nada más. Yo creo que el resto de las cosas están escritas y no... Muchas gracias, Nicolás. Empezamos, el Grupo Mixto ha cedido turno al Partido Popular porque su portavoz tiene que salir. Empezamos con el Partido Popular. Señor Echaniz, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Hace ya 7 meses que se creó en esta Cámara esta comisión de investigación. Desde nuestro grupo parlamentario, en todas las ocasiones en las que algunas de las personas a las que hemos llamado a volcar su opinión, su experiencia y sus consejos, hemos mostrado siempre nuestro máximo respeto a las víctimas, como ha hecho el compareciente, a sus familiares, a la asociación de afectados y esperamos que podamos dar satisfacción a lo largo del desarrollo de esta comisión, tratando todos los aspectos que puedan ser importantes. Hoy lo hacemos con la comparecencia del doctor Nicolás Riera, médico del SUMA 112. Somos muy conscientes de que los años transcurridos no solo han sido, como hemos puesto de manifiesto en muchas ocasiones, muy duros para los supervivientes y para sus familiares, sino también para muchas de las personas, como hemos tenido la oportunidad, repito, de ver de forma patente el día de hoy, para las personas que intervinieron ayudando a las víctimas en esta catástrofe. Desearíamos que las conclusiones que establezca la comisión al final de la misma pues puedan contribuir a evitar que puedan repetirse situaciones como las que causaron el accidente, analizando necesidades, analizando retos de cara a las mejoras en el ámbito de la seguridad aérea en nuestro país. Eso es lo que pretendemos y esperamos que podamos mejorar la seguridad aérea, minimizando el riesgo, avanzando y sugiriendo mejoras para la atención a las víctimas y para los protocolos, la normativa en el ámbito de la aviación civil. Con la información que nos ha proporcionado el doctor Riera, que yo quiero agradecerle profundamente su testimonio, usted formaba parte del cuerpo de profesionales que desde el SUMA 112 tuvo el primer contacto con el accidente, desde el helicóptero medicalizado de la base de Las Rozas. Usted sigue en activo y además en la misma base y con el mismo helicóptero, por lo cual tiene usted más de 10 años ya de experiencia en el servicio, y me gustaría que volcase en la primera parte de la respuesta algo más sobre qué consiste el SUMA 112 y cuál es la misión de este servicio, para que yo tengo la fortuna y el honor de conocerlo especialmente bien. Fui su creador hace casi 18 años y he tenido responsabilidades en ese ámbito de las urgencias y las emergencias sanitarias en la Comunidad de Madrid, y por lo tanto me gustaría que se pusiese en valor también en esa comisión la importancia del servicio de emergencias sanitarias que goza no solo Madrid, ciudad y la Comunidad de Madrid, sino las emergencias del Reino de España, que sin duda pues podemos presumir de tener unos servicios realmente avanzados y realmente eficaces para la atención sanitaria urgente de los ciudadanos de nuestro país. Según se ha puesto de manifiesto en comparecencias anteriores, el protocolo de actuación era el siguiente. No sé si continúa siendo el mismo y me gustaría que me corrigiese si me equivoco. En el momento en que se detecta una alerta por alguna dependencia del aeropuerto, se comunica al Centro de Gestión Aeroportuaria. El centro valora la incidencia y declara el nivel de riesgo.
En el centro, además, a partir de ese momento se inicia el protocolo de llamadas, tanto a medios internos como a medios externos. Y dentro de los externos están bomberos del Ayuntamiento de Madrid, el SAMUR, la policía local y los servicios de atención a emergencias de la comunidad, el 112, que a su vez activa a los bomberos, al SUMA 112 y al SUMA social en los casos en que son necesarios. Según el informe de la CIAYAC, los primeros medios de asistencia médica externos que llegaron al lugar del accidente fueron los helicópteros medicalizados del SUMA 112, el primero suyo, antes que los servicios médicos del propio aeropuerto, entiendo, y fueron los primeros en trabajar con los pacientes en función, como ha relatado, de sus necesidades terapéuticas, del triaje efectuado de una forma rigurosa y de los recursos disponibles en cada momento, porque se van sumando a lo largo de esos minutos nuevos medios que mejoran la capacidad de asistencia de los propios equipos sanitarios. ¿Recuerda algún elemento adicional respecto a cómo se enteraron el SUMA 112 de cómo se había producido el accidente, desde el momento inicial que usted ha relatado y en la aproximación desde el helicóptero al punto que ya ha contado, cómo se ve la masa de humo y de fuego? ¿Cuándo recibió el aviso del Centro de Gestión Aeroportuaria? ¿En qué momento tras el accidente? ¿En qué minuto? Y si considera, en este primer grupo de preguntas, que la información que les proporcionaron desde el punto de vista de los servicios externos fue la adecuada, si tuvieron, algo ha dicho ya, la ubicación exacta, y si cree que algo en la información podía haber mejorado para el acceso de este servicio aéreo medicalizado al punto del accidente. Vale, disculpas por lo que ha pasado. Perdón, primero. Bueno, el primer aviso, como he comentado al principio, se produce, parece ser, por la llamada de un camionero al 112. La información inicial, la verdad es que es bastante, confusa, porque el camionero da como referencia la radial 2 km 10 y cuando el piloto mira la cartografía, pues no le cuadraba porque dicen, creo recordar que dicen kilómetro 10 cerca de San Sebastián de los Reyes, y creo que el comentario fue que San Sebastián de los Reyes no está allí, o que, bueno, no sé cuál fue el asunto. Es que la primera información que tuvimos fue esa: una avioneta accidentada, y que el aviso viene a través del 112 de una llamada externa, no fue del aeropuerto. La primera información que nosotros tenemos del aeropuerto fue cuando vamos a proceder a cruzar las pistas. El piloto, siempre que va a cruzar las pistas, tiene que ponerse en contacto con la torre de control a través de la banda aérea del helicóptero, que es una emisora que tiene dentro del helicóptero, y él pide permiso y dice: mire, que tenemos un aviso de una avioneta de tal. Y entonces unos instantes se quedan pensando y nos dicen: no es una avioneta, es un avión de pasajeros y está dentro del aeropuerto. Esa es la primera información que no recibimos a través de nuestro centro, sino que nos facilita directamente la torre de control. No sé cuándo avisa el CGA, no sé si el CGA se pone en contacto con el 112, no sé si pone en contacto con el SUMA, pero en todo caso eso sería posterior. Me da la sensación de que se activaron muchísimas ambulancias, se activó muchísimo porque se sobredimensionó el tema en algún momento dado, pero no tengo información, eso son sensaciones mías. Entonces, la información, muchas veces la primera información no es adecuada. En este caso no fue adecuada. No nos dio, pues tampoco íbamos a montar cosas nuevas. Normalmente el material que llevamos en el helicóptero está tasado por los pesos, etcétera. Entonces, probablemente nos hubiera dado unos instantes para pensar un poquito la intervención antes de llegar al lugar, pero no modifica mucho. El helicóptero está preparado para atender a pocas víctimas, llevamos un material, ya le digo, tasado, y entonces, bueno, pues eso, la información al principio normalmente suele ser, no era adecuada, pero bueno, cuando llegamos a la torre de control ya sí que nos dijeron que era un avión, no nos dijeron cuánta gente iba dentro, y en la primera vez que nos posamos y había un vehículo ahí del aeropuerto, ya sí que nos dijo que era un avión de Spanair y que había 150 personas dentro. Fue la primera información que tuvimos de primera mano de la magnitud del accidente. Doctor Riera, ¿entiende que una puesta en marcha del helicóptero sanitario a los 3 minutos de recibir el aviso y una llegada en
otros 7 minutos más, aproximadamente 10 minutos al punto del accidente desde la base de Las Rozas, es un tiempo adecuado de respuesta en función de los parámetros que ustedes utilizan normalmente en la respuesta a las distintas actuaciones que realizan de forma permanente. Si hablamos de nuestra intervención, yo creo que es bastante ajustado. Quiero decir que precisamente yo creo que cuando se presentó este servicio de emergencia se decía que cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid va a poder tener atención médica en menos de 15 minutos. Yo creo que fue, si se habla de nuestro helicóptero, yo creo que sí que fue adecuado. Vamos, que ya le digo que fue un aviso. Fuimos corriendo, yo me olvidé de las botas, ¿sabes? El piloto miró lo que pudo rápidamente, fuimos lo más rápido posible y yo creo que se llegó en un tiempo adecuado. De hecho, cuando llegamos el incendio estaba activo y eso nos impidió de alguna manera llegar un poco antes al lugar exacto donde estaban agrupadas las víctimas. Entendemos que su helicóptero no tuvo dificultades de acceso al punto, quizá, ya puesto de manifiesto, quizá el lugar de aterrizaje pues no fue el más oportuno, pero sí lo tuvieron otros medios, mediante el resto de medios terrestres que son. ¿Sabe cuánto tiempo tardaron en recibir la autorización para entrar y a qué se pudo deber la tardanza en recibirla y si es habitual, desde su punto de vista, encontrarse con este tipo de dificultades para poder acceder a personas siniestradas en un accidente o realmente las circunstancias eran extraordinarias y todo lo que rodea a los acontecimientos difíciles de prever y de abordar de una forma, digamos, genérica? Que nos autorizaran a nosotros a pasar. Creo que tardaron 5 segundos o 6 segundos. Normalmente es una maniobra complicada. Hay veces que lo hacemos, cruzar el aeropuerto, porque tenemos que ir justo a un accidente que está al otro lado, en las localidades que están al otro lado. De hecho, tenemos repartida la Comunidad de Madrid para intentar cruzar el aeropuerto, en que el helicóptero de Lozoya es el que se ocupa también de la zona oeste. Entonces, bueno, en fin. Pero en este caso fue bastante rápido. Comparado con otras ocasiones hemos tenido que esperar. Nunca yo creo recordar que hayamos esperado más de 1 minuto o 2 minutos. Pero siempre en coordinación con ellos, porque entiendo que hay aviones despegando y aterrizando y eso por temas de seguridad tiene que ser así. ¿Y en el caso de los medios terrestres? Pues no me parece que fuera ajustado ni... Yo alguna vez me he preguntado qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos estado en otro aviso. Y creo que el que llegaran la primera ambulancia que llegó, pues yo creo que entre 30 y 40 minutos después, me parece que es una burrada. O sea, yo me imagino llegando 40 minutos después a un aviso en Madrid y es que, a ver cómo, vamos, no sé, no me parece que sea adecuado, es una opinión. No. ¿Considera, doctor Riera, que estas dificultades encontradas pueden ser consecuencia del diseño de la estructura o de la infraestructura aeroportuaria, al existir una valla en el recinto del aeropuerto de más de 2 metros de altura, con puertas de acceso habilitadas, cerradas con llave y encontrándose el punto de paso de la valla más cercana a casi 1000 metros aproximadamente de distancia? Lo pongo en el informe. Yo creo que el problema no fue el tema de los puntos de reunión. Yo creo que las ambulancias llegaron rápidamente y luego en el punto de reunión se las estuvo esperando, se las paró muchísimo tiempo. No sé exactamente por qué. Luego yo he hablado con compañeros y me han dicho que, pues eso, que llegaron, que les iban ordenando en unas situaciones, pero y ahí no pasaba nadie. Y entonces no entiendo muy bien por qué. No sé por qué en una emergencia de ese tipo no se da inmediatamente entrada a todos los recursos externos. A lo mejor, no sé, se esperaba que llegaran recursos de dentro para intentar dimensionar, pero que no fue el caso porque las UBIs móviles del aeropuerto llegaron con ese primer contingente a los 30 o 40 minutos, no llegaron antes. Entonces no lo sé, no sé por qué se retrasaron, pero ya le digo, fue tan llamativo que nosotros, de hecho, pues en un momento de ella lo hablamos, dijimos, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Y mandamos al enfermero, digo, venga, vete, acércate a la carretera para ver qué es lo que está pasando, a ver si es que no nos están viendo o qué pasa. Y luego, sin embargo,
de repente llegaron tantas ambulancias a la vez que es que dices, pues es que se les ha tenido que agrupar en algún sitio y se les ha tenido que parar en algún sitio. En múltiples ocasiones, usted lo ha hecho también en su intervención de hoy, las víctimas han puesto de manifiesto la falta de coordinación y esa tardanza de hasta 30 o 40 minutos para ser atendidos por los servicios de emergencia. Con la experiencia suya en estos últimos 10 años, ¿cree que la coordinación de estos servicios fuera adecuada? Yo creo que no. Creo que no. O sea, fue una... Yo no sé si fue una fatalidad que los primeros que llegáramos fuéramos nosotros, porque al final, pues está, creo que en el plan del aeropuerto de Barajas creo, porque no estoy seguro, no lo sé, pero creo que lo que se contempla es que cuando llegan las UBI móviles al punto de reunión, pues al grupo sanitario se le entregan unas emisoras, al grupo de extinción se le entregan otras y así se coordina todo. El hecho de que nosotros llegáramos por aire nos impidió tener una emisora del aeropuerto para comunicar nuestras necesidades. Y nuestras propias emisoras, lo pongo en el informe, fallaron. La red móvil enseguida se saturó y las pocas veces que nos pudimos comunicar con el centro era casi telegráfico, era para comunicar cosas, para pedir ambulancias. Pero ellos, claro, mandaban ambulancias, se quedaron en la puerta. Yo pedía más ambulancias. Esto podíamos haber estado así hasta hoy. Entonces, no sé, vamos, la coordinación yo creo que fue el problema fundamental, sinceramente. No. Hay otros problemas, ¿sabe? Y hay problemas de comunicaciones, hay problemas de operatividad, de gestión de los preavisos, de evacuación. Los de las comunicaciones son muy importantes, porque si no nos podemos comunicar con nuestro centro tampoco podemos dimensionar las catástrofes, tampoco podemos pedir. Y entonces, ¿qué hace el centro? Pues cuando no recibe información, pues manda todo lo que tiene. No vaya a ser que sea necesario. Con sus 10 años de experiencia, desde mi punto de vista, ¿cree que han sido mejorados a lo largo de estos años los protocolos de respuesta de emergencia en cuanto a la coordinación de los servicios sanitarios y otros, digamos, otros colaboradores en la asistencia de catástrofes? Sí, esto lo había traído escrito. Bueno, a raíz del 11M y a raíz de este accidente, bueno, pues se creó dentro del SUMA una subdirección que se iba a encargar, una subdirección médica que se iba a encargar de revisar el protocolo de catástrofes, de desarrollar unas nuevas tarjetas de triaje, de facilitar la experiencia que habíamos obtenido. En el tema de las comunicaciones se cambió toda la malla de comunicaciones por una radio alternativa que permitía segregar una parte de los sanitarios en otro canal distinto que no estorbara el canal normal de las ambulancias que hacen sus avisos. A nosotros, por ejemplo, en el helicóptero se nos entregaron 2 teléfonos vía satélite para el caso en que se cayera la red GSM. Se hicieron bastantes cosas. Yo me da la impresión de que sí. Señor portavoz, tiene. Y por último, termino, señor presidente. ¿Cree usted que si se hubiera activado antes todo el protocolo de emergencias, se hubiera permitido acceder con mayor rapidez a los servicios médicos al punto de la catástrofe, el desenlace hubiera sido distinto? Pues no lo sé, no lo sé. No lo sé porque no entiendo, ya le digo, a lo mejor la activación desde el aeropuerto no fue puntual, pero como recibimos información de fuera, la activación se hizo. Y ya el primero que lo ve es el piloto y dice, mira, que es un avión de pasajeros. Y ya el centro coordinador ya se da por avisado. Aunque luego reciba la llamada del CGA o de quien sea. Ya está dimensionado. Ya podemos saber más o menos, en el protocolo de ahora, el que tenemos ahora, se dimensiona en una serie de niveles. El nivel 0 es lo que hay que mandar en cualquier situación de múltiples víctimas. 2 UBIs móviles, no sé cuántas ambulancias básicas, está todo protocolizado. El resto de los niveles es estimando un 20% de heridos graves entre el número de afectados. Entonces, ¿tienes una información de que en un avión hay 200 personas? Pues un 20% de UBI móviles tiene que ir para allá. Probablemente el hecho de haber recibido una información más concreta hubiera permitido dimensionar más rápidamente la catástrofe. Pues sí. Pero ya le digo, nosotros informamos enseguida
Y bueno, y el problema yo creo que no fue ese. El problema fue que en algún momento de todo el proceso, las ambulancias, los UBI móviles, los responsables, todo el mundo estaba parado en un sitio y no venían. Pues quisiera, por último, doctor Riera, terminar mostrando un profundo testimonio de respeto y de admiración también por la honestidad intelectual de su testimonio, por su profesionalidad y su excepcional labor desarrollada en esa terrible catástrofe. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor Echani. Seguimos con los grupos. Les pido a los portavoces generosidad con esta presidencia, que no tengamos que estar, ¿vale? El compareciente ha tenido a bien darnos por escrito sus conclusiones incluso. Entonces, que seamos generosos en el sentido que no repitamos preguntas si es posible, ¿vale? Por él y por todos, ¿de acuerdo? Seguimos en orden entonces, señor Oloris, de la Republicana. Sí, muchas gracias. Primero de todo, como aquí se ha dicho, no es una debilidad tener sentimientos, al contrario, es un honor y es un elemento de humanidad que explica su trabajo y su trabajo diario. Por tanto, todo nuestro afecto. Intentaré agrupar, en este caso, todas las preguntas en dos grandes apartados, porque algunas de las cosas las ha dicho usted. El primero es el momento del accidente donde usted llega y esta primera hora clave, ¿no? La coordinación. Usted tiene dificultades, usted lo ha dicho, en contactar con su responsable. ¿Este le dio alguna explicación del por qué pasaba? Continúo. Usted se convierte en mando sanitario cuando llega, sin duda. ¿Hay algún traspaso de mando sanitario cuando llega el SAMUR, etcétera? ¿O sencillamente otros asumen una responsabilidad sin que usted les dé toda la información adecuada, ya que usted era el primer mando sanitario y tenía la información más relevante? ¿Alguien le dijo por qué esto pasó y se asumió este elemento de responsabilidad para mejorarlo en el futuro? Hay un elemento que usted sabe, que hubo una filtración en las grabaciones del piloto. Suma 112 tiene alguna responsabilidad, lo investigó, se sabe el porqué, ya que esto ya sabe que tuvo una enorme repercusión en este sentido. Es muy importante asegurar esta confidencialidad. Ustedes trabajen con tranquilidad en momentos de este tipo, no pensando que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y por último, ¿por qué los responsables? Ya usted ha dicho las unidades, ¿no?, que tuvieron dificultades. Pero ¿por qué los responsables también tardaron tanto? Es decir, ya que, atención, si habían ambulancias que no pasaban, uno piensa, puede porque no habían responsables que las hiciesen pasar. A ver si me explico. Y esto es clave. Y para el futuro, nos ha pasado con el anterior interviniente de los bomberos, me parece que el protocolo ha de decir que la autoridad, en el momento del accidente, ha de ser la máxima autoridad hasta que se traspase a un estadio ya más, digamos, convencional. Pero que, aparte de jerarquías y todo esto, quien está in situ desde el primer momento tendría que ser la máxima autoridad en este caso. No sé si me da la razón, pero iría en este sentido. Segundo, después, usted ha dicho que ha mejorado el material, etcétera, pero, a ver, se trabaja conjuntamente AENA Suma 112 en estos años, es decir, ustedes conocen perfectamente sitios donde el helicóptero puede aparcar, la palabra aparcar para un neófito puede no sea el adecuado en un helicóptero, pero tienen perfectamente dónde han de ir, qué han de encontrar. Esto para mí es muy importante. Y los simulacros, ¿no? Los simulacros y la formación que ustedes y todos los que se pueden ver afectados en un accidente de alta magnitud en Barajas. Yo pienso que esto es un cambio de chip totalmente respecto a su experiencia.
Y en este sentido, ¿qué recomendaciones usted cree que se tendrían que hacer para que nosotros tengamos la oportunidad de influir, si es posible, en mejoras? Muchas gracias. En el momento del accidente tuve dos oportunidades para contactar con mi central. No sabía en ese momento quién era el jefe de guardia, pero bueno, les pedí en dos ocasiones que contactara con nosotros porque no había forma de contactar directamente al teléfono de jefe de guardia. Estaba todo el rato la red saturada y la emisora que llevábamos portátil falló inmediatamente. Luego, al final, la conclusión es que todas esas emisoras portátiles se tuvieron que sustituir porque llevaban muchísimo tiempo en servicio y las baterías tienen efecto memoria. Entonces eso hay veces que no se contempla. Y bueno, en fin, estás todo el rato intentando hablar y al final se cae. Son cosas muy simples, pero que parece que no se tienen en cuenta. Luego, a posteriori, después de cuando ya llegó toda la gente, el responsable me contó dos cosas, me dijo dos cosas. Él había intentado pasar, pero no le habían dejado. Entonces, si no te dejan pasar, no sé qué. He oído gente que hablaba de que hubo discusiones en la puerta del punto de reunión, que, bueno, en fin, que fue una situación tensa. Yo creo que mejor que lo cuente otra persona, pero esa información me ha llegado a mí. Y luego se da otra circunstancia que es totalmente increíble, y es que no sé por qué razón se envió a la mayor parte de ambulancias del SUMA al otro lado del río. Es decir, no donde estábamos nosotros con los heridos, sino al otro lado del río, que de hecho ahí es donde montaron el PMA. No lo sé. Entonces, yo tuve contacto con él cuando ya se había casi totalmente evacuado a todos los heridos. Y se lo pregunté. Y bueno, me dijo que él tampoco lo sabía, pero que a la hora de dirigirles les habían dicho que en ese otro lado había heridos y tal. No sé quién es el que tomó esa decisión. Sigo. En cuanto al traspaso del mando sanitario, ahí llegó una persona que tomó el mando sanitario de motu propio y con formas un poco cuestionables. No lo voy a decir porque no se trata ahora de levantar heridas, pero vamos. Yo realmente, en una catástrofe, efectivamente, el primer recurso que llega es el primer recurso que tiene el mando sanitario. Yo no me considero mando de nada, pero lo que sí que espero es que haya colaboración. Entonces yo le podía haber facilitado información tan simple como decir, tenemos 2 rojos, 2 amarillos y 3 verdes. Este es este, este es este, es este. Bueno, en fin. No hubo coordinación. No fui capaz, a lo mejor fue problema mío, que no me hice valer o no sé por qué razón. No sé qué es lo que ocurrió, pero en un momento dado no se produjo ningún traspaso. Alguien asumió el mando y no contó con el resto de la gente. Con respecto a si luego se investigó o no se investigó. Yo creo que eso no se ha investigado. A mí nadie me lo ha explicado. Quizás eso es un problema del protocolo o de la forma en la que hicimos las cosas. Porque ya le digo, yo debería haber tenido un responsable mío cerca mío. Y entonces que se peleen entre ellos dos. Si hay algún conflicto, que no tiene por qué haberlo. Pero bueno, imagínese que hay un conflicto por dónde toma el helicóptero. Y a uno le parece que aquí y a otro le parece que allí. Y entonces uno de los dos al final tiene que tomar la decisión en contra de lo que opine el otro. Bueno, pues eso yo no lo vi. A lo mejor se tomaría en algún despacho, a lo mejor, pero yo no lo vi. Y entonces, ya le digo, yo vi que llegó una persona, se adujo el poder de tomar el mando y bueno, no digo que por eso que lo hiciera mal, O sea que todas las personas... Yo no puedo decir que ninguna de las personas que allí estuvieron no se dedicara a tratar de rescatar el mayor número de personas posible y a intentar recuperarles y a intentar llevarles lo antes posible al hospital. O sea que a lo mejor simplemente es una falta de entendimiento, puede ser. Con respecto a las filtraciones, nosotros tenemos claro que la banda aérea del SUMA es una emisora que lleva el helicóptero y que está en la central nuestra, pero que no está en el circuito de grabación. Es decir, las conversaciones que nosotros tenemos con la torre de control, el SUMA no las graba. Entonces, cuando el piloto, yo recuerdo que eso me lo comentó, cuando de repente se ve en las noticias su conversación, dice, ¿pero esto qué es?
nosotros, gracias a Dios, nuestras conversaciones no salieron, pero vamos, imagínese usted que, no sé. Bueno, ¿por qué los responsables tardaron tanto? Pues hubo algo que ocurrió en los puntos de reunión y posteriormente que impidió que hasta los responsables pasaran. No sé qué es lo que ocurrió. Y tardaron mucho. Y ya le digo que mi responsable, de hecho, le mandaron a otro lado que no era donde estábamos nosotros. Bueno, con respecto a las mejoras, yo la conclusión fundamental que he sacado es que estas cosas hay que entrenarlas, porque nunca te van a salir bien. Bueno, nunca te van a salir bien, no. Si las entrenas, al final las haces automáticamente. Yo creo que lo que te sale automático es fácil que en una situación de tensión lo hagas mal. Entonces, a base de entrenamientos consigues no quedarte privado en una situación tan impresionante. Entonces, el SUMA en ese momento tomó nota. Y ahora, bueno, mal que bien, es obligatorio para todos los trabajadores anualmente hacer un curso de accidentes de múltiples víctimas, que se hace, es un curso práctico que se hace con un simulacro y que todos los trabajadores, yo creo que es el único curso o de los únicos cursos que es obligatorio anualmente que cada uno lo acreditemos. Pero con el aeropuerto, yo no he participado posteriormente en ningún simulacro en el aeropuerto de Barajas. Creo que el SUMA lo hace, pero no sé si cada 2 años o no sé. O sea, yo creo que es ocasionalmente. Y luego es limitada las conclusiones que podemos sacar si no participamos de la segunda parte, que es la importante, que es el debriefing. Creo que lo ha dicho Paco antes. Los trabajadores hablamos luego entre nosotros porque nos vemos las caras, pero no participamos en reuniones en las que se discute bien qué es lo que ha pasado. No, yo, por lo menos, no he estado en ninguna. He participado en un simulacro que se hizo en el aeropuerto de Cuatro Vientos y, bueno, estuvimos y nos fuimos y ya está. Nadie me pidió mi opinión ni me dijo que habíamos hecho bien y que habíamos hecho mal. La formación es fundamental. Creo que siempre se puede hacer más. Yo creo que ahora, pues, por ejemplo, creo que se va a cambiar el plan, hay algunas directrices que se van a incorporar en el plan de emergencias de Barajas. Todo esto hay que formarlo y hay que entrenarlo. Y cuanta más gente lo entrene, porque esto al final es un sorteo, un día te toca y o te sabes la lección o fracasas. Y un fracaso en estos temas es muy duro. O sea que... He intentado agrupar, pero solo dos cositas. Se le agradece. Pero 30 segundos, señor. Voy aprendiendo. A ver, primero de todo, en estos años, ¿a usted se le ha pedido las administraciones su testimonio? Y su testimonio ha formado parte de lo que usted decía, que es fundamental, de aprender para hacerlo mejor. Segundo elemento, a usted le felicitaron, se acercaron a usted y ha tenido ayuda psicológica durante todo este tiempo. Porque usted, como buen profesional, sabe que la realidad es muy compleja en el ser humano y una situación de esta magnitud tiene consecuencias a veces a medio y a largo plazo, ¿no? Usted ha tenido y esto se aprende para que forme parte también de los planes de trabajo en casos de esta magnitud. No se me pidió ningún testimonio por parte de las administraciones. Es decir, lo único que se hizo fue un debriefing. Eso sí que se hizo y tengo que reconocer que para mí fue fantástico. Como 5 o 6 días después, un debriefing hablado, es decir, una reunión en la que todos los que supuestamente habíamos participado expusimos nuestra opinión. Yo creo que en esa reunión se sacaron muchísimas conclusiones, pero no sé ni siquiera si se levantó acta de... O sea, entonces, de motu propio, elaboré un informe que nadie me lo pidió. Se lo mandé a mi jefe por si acaso colaba. Y es de lo que he extractado esto. Entonces, no recibí ninguna felicitación. De compañeros sí, o sea, de compañeros, por supuesto. De parte de la asociación, por supuesto. Pero
tampoco creo que sea merecedor de felicitaciones. Yo se lo dije en su día a Pilar y yo creo que no me siento orgulloso de lo que ahí pasó, sinceramente. Y ayuda psicológica, creo recordar que en el día en el que estuvimos haciendo el debriefing, alguien dijo: hay disponible ayuda psicológica para quien los necesite. Y ahí quedó. Es decir, no está ni protocolizado, ni ninguno de nosotros hemos recibido ni la primera consulta, no hemos recibido ayuda psicológica. Y bueno, es un tema delicado, porque parece que una persona que se dedica a esto tiene que tener un plus de nacimiento de, pues de soportar estas cosas. Entonces, en nuestro caso no. Hablo en este caso de las personas que estuvimos, o sea, no solo hablo de mi caso. 2 de las personas siguen en activo, una ya no está, de la parte sanitaria, y el piloto sigue en activo y el mecánico no, el mecánico se jubiló. Pero me consta que ninguno de nosotros ha recibido ninguna ayuda psicológica. Gracias, señor Loris. Señor Orama, ¿usted quiere intervenir ahora o al final del turno que...? Pues venga, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, don Nicolás. Tenía una primera intervención, pero entre lo que usted ha contestado y lo que le han preguntado, ya he cambiado, porque además me sugieren tantas cosas nuevas, ¿no? Para que quede constancia. La CIAG en su informe final dice que las emergencias funcionaron razonablemente bien. ¿Usted comparte ese informe, esa frase? Yo me imagino que no, pero no me tiene que dar explicaciones. Solamente le pregunto a usted. Usted, responsable del SUMA, el que llegó, el médico, ¿funcionaron razonablemente bien? Bueno, quizás, yo creo que no. Es una opinión personal. Muy bien. Me vale con eso, con todo lo que ha explicado antes de las razones. Lo segundo, lo supervivientes, usted sabe que estuvo aquí Rafael Vidal y usted estuvo informando a la CIAG de lo que vivió el 20 de agosto. La CIAG, en la comisión de investigación, le llamó para ver cómo se habían atendido las emergencias sanitarias en Baraja. Le llamaron para preguntar las deficiencias. La CIAG nunca llamó al médico que estuvo al frente del dispositivo. No. Muy bien. No, muy bien, no. Ya. Quiero decir que queda muy claro. De hecho, luego está escuchando, no sé si está bien o está mal, pero vamos, he estado escuchando algunas intervenciones que se han dicho aquí. Se han hablado muchísimo de profesionales aeronáuticos, de la CIAG, de tal. No he oído que hubiera ningún personal sanitario que evaluara eso. Entonces no sé si esa conclusión ni siquiera se refiere a nosotros. No sé si se refiere solo a los servicios de extinción de incendios, porque es que no queda claro. Es una frase que no... Nosotros nos leemos los informes de la CIAG porque, por desgracia, accidentes de helicóptero también hay, y de helicópteros sanitarios. Y entonces son cosas que analizamos de vez en cuando. Y entonces, bueno, pues cuando leímos es que yo no lo entiendo, y mis compañeros tampoco. ¿Y en algún otro accidente la CIAG, de otro tipo, de helicóptero, avioneta, pide informe a los médicos que atienden del SUMA? Yo no lo sé, pero yo entiendo que sería, vamos, lo más lógico. Si se habla... Pero en su experiencia que ha tenido en algún otro de avioneta o de helicóptero, ¿ha tenido que intervenir usted? Sí, 2 de helicóptero. ¿Y en ninguno de esos tampoco le han pedido? Muy interesante lo que acaba de decir, la verdad. Segundo, cuando después de usted lo que dice del 11M y de la catástrofe de esta, actualmente los sistemas que usted denuncia que en aquel momento no funcionaba, de red, de batería, de que no podía acceder a sus propios mandos porque no tenía prioridad, línea saturada y tal, eso actualmente, con lo que usted le contestó al señor Chen, ¿está resuelto? Algunas cosas sí, otras cosas no. ¿Cuáles no?
concretamente, nosotros, si volvemos a ir por aire, seguimos teniendo el mismo problema de comunicación con el aeropuerto, porque hay unas emisoras en la puerta del punto de reunión que nosotros no tenemos acceso a ella, porque vamos por el aire. La red GSM, el que se cuelgue, sí que tenemos la posibilidad de teléfono satélite, aunque bueno, eso tenemos que revisarlo ahora porque los teléfonos ya se han hecho antiguos después de 10 años. Los teléfonos que tienen actuales son de una versión de hace 10 años. Los de satélite. Los de satélite. Eso sí, los de satélite sí. Son de hace 10 años. Sí. Bien. La red la verdad es que funciona bastante bien, la red, las radios que llevamos. Eso sí que se entrena de vez en cuando y funcionan aceptablemente. No sé si se han probado en el aeropuerto, porque yo no sé si el aeropuerto tiene, no lo sé, no sé si tiene limitadores de frecuencias, no sé cómo funciona. Entonces, a lo mejor tienen sus propias emisoras porque el resto están anuladas, no lo sé. Entonces, ese tema en concreto no sé cómo estará. Los cursos, es lo que he dicho, nosotros tenemos cursos obligatorios y los simulacros, yo creo que eso sigue exactamente igual. Los simulacros en colaboración con el aeropuerto de Barajas creo que se hacen ocasionalmente, no se hacen, creo que ni de forma anual, ni... Yo, por lo menos, después del accidente no he participado en ningún simulacro de... ¿Y Barajas. Cursos específicos de catástrofe, la parte de catástrofe aérea no se han hecho, verdad? Y otra pregunta, ¿y en esos cursos de simulacro de grandes catástrofes, los médicos que han atendido las grandes catástrofes, por ejemplo, pongo el caso, el 11M, usted en el accidente de Hispaner, ustedes no han sido ponentes ahí para explicar la experiencia personal a los compañeros médicos y todo eso? Bueno, nos hemos tenido que buscar la vida. Yo conozco a la persona, personalmente, a la persona que se encarga de hacer esto, y yo he hablado con él en su día, y bueno, él estuvo en la reunión, hemos mantenido conversaciones hace tiempo, últimamente no. Y bueno, yo creo que captó las cosas más importantes de lo que habíamos, pero no institucionalmente, yo creo que no. Institucionalmente, yo creo que, lo ha dicho creo que Paco también, esto hay que intentar pasar página y olvidarlo. Y entonces, yo le digo, a mí me ha sorprendido de alguna manera la respuesta del SUMA, porque cambiaron muchísimas cosas, sinceramente. Y bueno, y vuelve a pasar otra vez el tiempo y las cosas otra vez se vuelven a quedar anticuadas. O sea que... Bueno, y quiero aclarar una cosa porque yo creo que había una confusión. Usted no tiene 10 años de experiencia, hace 10 años del accidente. ¿Usted tiene cuántos años de experiencia en el SUMA? 20 años. 20. O sea, que tenía 10 años de experiencia en el SUMA y quiero que quede constancia en el acta cuando tuvo el accidente. O sea, que es un médico con experiencia en emergencias en 20 años. ¿Y usted ha dicho que después de vivir ese día, que después de 10 años lo vuelve a revivir y nos ha emocionado todos? Al día siguiente le incorporaron a una UBI de emergencia normal al turno corrido. Sí. ¿De verdad que eso es así? Sí. Al día siguiente tuvo que ir a trabajar 8 horas después o 12 horas después a una UBI normal. Exactamente. Las 24 horas. Un turno de 24 horas. Sí. Estoy impresionada. Y eso, por ejemplo, eso no se ha cambiado ahora en protocolos, que los médicos que atienden en una situación de una catástrofe tengan que incorporarse inmediatamente al turno normal. Eso no se ha cambiado. No, eso no se ha cambiado. Vale. Eso no se ha cambiado. Quería preguntarle lo de las grabaciones porque me pareció impresionante, ¿no? Porque además afecta... Efectivamente, la parte de grabación no se fue por ustedes y afectó a la intimidad o a los derechos del piloto que se le cogieron las grabaciones y salieron en los medios. ¿Cómo se sintió el piloto? Pues es que yo creo recordar que es que estábamos juntos cuando salió en la televisión y nos quedamos alucinados. O sea, que es que lo vi en directo. Él se quedó blanco. Los helicópteros no pertenecen directamente al SUMA, es una contrata de una empresa externa. Entonces, yo creo que ellos internamente hicieron una petición al SUMA para ver qué es lo que había pasado. Y el SUMA debió explicarles lo que les he dicho yo, que es que esas grabaciones por parte no se hacen. En el SUMA, esa radio concretamente, no se graban las conversaciones. Entonces, que estuvieran tranquilos, que por parte del SUMA eso no había sido.
Y ahí se quedó la cosa. Bueno, la última cosa. ¿Usted sabe si en los protocolos actuales no es que se diga, usted que es médico, usted no cree que el personal que participa en catástrofes, no digo solo aéreas, sino de otro tipo, ¿no? Se debería de obligar por protocolo a tener tratamiento y seguimiento psicológico. Mire, yo voy a contar una cosa. Un gran amigo mío era enfermero en el accidente de los Jumbo, ¿no? Y dejó de ser enfermero y estudió económicas conmigo, que fue cuando lo conocí. Y 15 años después, todavía le afectaba a su vida normal lo que vivió, ¿no? Decidió cambiar su vida, ¿no? Y usted es médico. ¿Usted cree que se debería de protocolizar la obligatoriedad por pasar por un apoyo psicológico y hacer un seguimiento psicológico durante toda la vida profesional de los profesionales que viven una catástrofe, sea el 11M, sea un accidente aéreo, sea lo que sea? Usted, se lo pregunto, no como afectado, porque hay que tener riesgo para el día siguiente incorporarse a una UBI como médico y además en las condiciones de agotamiento físico y psicológico, que de usted dependa la vida de un señor que puede tener un ictus, un infarto o lo que sea, ¿no? O sea, es que ya me parece una barbaridad. Le pregunto lo otro. ¿Debería estar protocolizado en que todo el personal que vive una catástrofe tenga el resto de su vida un seguimiento, la obligatoriedad inicial y después un seguimiento? Sí. Pero es que tenemos una tarea pendiente con el tema de la seguridad laboral. Entonces yo creo que, por supuesto que sí. Y una tontería les voy a contar. Mi hijo sabe lo que son los flaps y los SLAT. Por suerte o por desgracia, viajamos, nos gusta viajar. Pues eso nos ha facilitado varias veces acudir a cabina porque el piloto... O sea, mi hijo hace de TOWS hablado. Comprueba antes de cada despegue si están desplegados. O sea que sí, hay algunas cosas que hay que valorar, por lo menos valorarlas. Luego ya, si alguno necesita tratamiento o no necesita tratamiento, pero por lo menos mirar a ver qué pasa. A lo mejor no es necesario, pero es que a mí me parece fundamental, ¿eh? Y termino ya en la despedida. En la ciudad de La Laguna, 25 años después del accidente de los Jumbo, el gobierno alemán y el gobierno holandés, en colaboración con el ayuntamiento del que yo era alcaldesa, se financió un mirador desde la Mesa Mota donde se veían los rodeos. Y los dos gobiernos fletaron aviones 25 años después y vinieron familiares, vinieron americanos y holandeses con 2 pedazos de avión a inaugurar el mirador. Y lo más maravilloso es que 25 años después, los familiares, en ese día en Tenerife, muchos no habían estado, y muchos volvían después de 25 años. Lo más importante para ellos en el concierto que hubo en el auditorio en la inauguración era abrazar a gente como usted. O sea que muchas gracias. Muchas gracias, señora Orama. Por el Grupo Ciudadano, señora Rivera. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, Nicolás, por lo que hiciste ese día y por estar hoy aquí también. Sinceramente, muchas gracias porque sé que está siendo un momento duro, especialmente duro recordar todo aquello. Y bueno, creo que por nuestra parte el reconocimiento, el cariño y por supuesto el agradecimiento, siempre. No quiero repetir preguntas, yo creo que están saliendo muchas cosas que creo que pueden ser muy interesantes para esta comisión. Y siempre lo digo, por las víctimas, por los familiares de las víctimas, creo que lo mejor que podemos sacar de esta comisión son conclusiones que ayuden a que esto no vuelva a ocurrir o que en caso de que ocurra realmente se actúe de una manera que hayamos aprendido algo, ¿no? Yo creo que al final eso es lo más importante de todo esto, ¿no? Hay algo que me preocupa y que está muy bien definido en el informe y en las incidencias encontradas, y es que en realidad parece esa descoordinación. Y mi pregunta es, ¿no existe un protocolo de actuación en caso de catástrofes en España? A nivel sanitario me refiero en este caso. Sí. El protocolo yo creo que es casi internacional, está en la literatura, es un protocolo conocido
vamos, que trasciende las fronteras de nuestro país. El protocolo, al final, lo básico está escrito ya. No es muy difícil hacer un protocolo de asistencia en múltiples víctimas. El protocolo trata de poner dos fases, una fase en la cual hay una desproporción entre los heridos y los recursos. Durante esa fase, lo más importante es clasificar y, como mucho, hacer 2 o 3 maniobras salvadoras, que son maniobras muy simples y que no te pueden llevar más de 30 segundos en hacerla. Porque imagínate que tienes que valorar a 150 personas e inviertes en cada una de ellas 1 minuto. Pues al final estás 2 horas valorando. Y luego en la fase en la que van llegando ya, o sea, agrupar los heridos por la gravedad, y luego ya en la siguiente fase ir repartiendo los heridos que tienen un color rojo, atenderlos antes, los que tienen un color amarillo después, y los verdes intentar apartarlos un poquito. Pues entonces, ese protocolo básico existe. Cada uno de los servicios de emergencia hacemos nuestra adecuación, porque lo que se ha visto es que tiene que ser muy automático. Entonces, al final tienes que tener a una persona que esté por encima, que sepas claramente quién es, y una persona que esté a tu mismo nivel y que sepas quiénes son. Y eso es claro ahora mismo. Es un poco la pregunta, porque entendía que no hubo un mando único en este caso, ¿no? Sí, pero aquí hay, como siempre, luchas, porque, bueno, me da la impresión, esto es una opinión personal, por ver quién manda. Es una opinión personal. Claro. Y me refiero a un protocolo que a lo mejor quizás adecuado a nuestro país, a la organización sanitaria de nuestro país, que diga claramente quién es un mando que esté por encima. Exactamente. ¿no? O sea, el Platercam, me refiero un poco a eso, que creo que eso es lo que ha producido quizás la descoordinación. Sí. ¿Es posible? El Platercam lo deja claro. Es decir, tú, según vas necesitando más recursos, el que manda es el último recurso necesario. Es decir, una emergencia municipal, pues el mando es municipal. Si saltas a la comunidad, pues el mando es de la comunidad. Y si saltas al Estado, pues el mando es del Estado. ¿Qué pasa? Pues que aquí hay discusiones, porque si el aeropuerto está en el término municipal, porque si tal, porque yo no participo en esas decisiones, pero he oído y tengo la sensación de que el problema es ese. Y que ha habido cambios con eso. Y además Francisco también lo ha dicho. Porque yo creo que, al final, yo creo que has dado la clave de un tema. Esto se trata de que o bien potenciamos los medios internos del aeropuerto, o bien nos ponemos muy de acuerdo con los de fuera para que lo hagan muy bien, en detrimento de los medios de dentro. Entonces, se trata de, o bien dejamos sin servicio médico al Congreso, confiando en que el SUMA venga siempre en caso de que sea necesario, o le damos mucha importancia a los servicios médicos del Congreso, por lo que pueda pasar, por el tiempo que pasa hasta que llegan la gente de fuera, porque aquí hay muchísima gente, porque en el aeropuerto hay muchísima gente. Claro. Entonces es necesario, yo creo. Pues gracias por tu valoración, porque yo creo que eso es fundamental, porque si realmente la clave está ahí, creo que deberíamos ser capaces de que eso estuviera más claro y que en un momento dado saber quién va a ser el responsable o quién va a ser ese mando único, ¿no? Luego, por otro lado, comentaba también que el problema que todavía no se ha resuelto, y es que efectivamente cuando vas en el helicóptero no puedes recoger las emisoras porque las tienen que dar en el punto de reunión. También citas el punto de reunión en el momento en que también se forma el tapón de las ambulancias, en que las ambulancias no entran al lugar donde están los heridos. ¿Quién coordina? Mi pregunta es, parece un tapón clarísimo el punto de reunión. O sea, ¿quién gestiona y coordina los puntos de reunión? ¿Cómo se establecen esos puntos de reunión? ¿Quién los gestiona y quién los coordina? Porque es más que evidente que ha sido un lugar, un tapón para la atención sanitaria. Entonces, el aeropuerto. Resolver eso es fundamental. Ahí está el aeropuerto. Nosotros llegamos... Cuando es en otro lugar el punto de reunión, me refiero a otra emergencia, en otro lugar, el punto de reunión se produce me refiero... ¿Cómo se decide ese punto de reunión?
quizás... Una de las misiones del primer equipo que llega, el primer equipo sanitario, es el médico toma el mando, la enfermera realiza el triaje y el técnico, que muchos conocemos al técnico por el conductor de las ambulancias, aunque es una cosa distinta, pero bueno, es el que se encarga de buscar el punto de reunión de las ambulancias, que tiene que tener unas características, que sea de fácil acceso, de fácil salida, que no bloquee el tránsito de camillas, que esté en un lugar seguro, que tal, etcétera. Eso está fuera del aeropuerto, está protocolizado. Entiendo que dentro del aeropuerto también, pero fuera del aeropuerto lo está. Vale. Es que yo creo que esa es una pregunta importante precisamente por eso, porque ¿quién es responsable de ese punto, no? O sea, sí. Volvemos otra vez a la idea del mando único. ¿Quién se responsabiliza de ese punto en realidad? Entiendo que el técnico en un momento dado decide, pero ¿quién se responsabiliza del punto en sí? Yo es que no me imagino qué es lo que ha debido ocurrir en el punto de reunión. Ya le digo que he recibido comentarios de gente de que ahí hubo discusiones, claro, porque tú imagínate que estás llegando para intervenir y que de repente te dejan parado. Es que me parece natural que haya discusiones. No sé qué es lo que ocurre. Hay pistas. Yo creo que he escuchado alguna pista aquí. Hubo una persona, creo que aquí, que dijo que el mando del aeropuerto tenía que dar entrada a los recursos sanitarios en función de que los que están en el punto lo soliciten. Pero ¿qué ocurre? Que como la ambulancia de AENA no estaba en el punto, que son los que dan entrada, pues yo no puedo contactar con el aeropuerto para que dé entrada a nadie, porque yo no tengo forma de comunicarme con ellos. Parece una tontería, pero es... Sí, son las pequeñas cosas las que pueden crear un problema muy serio. Estamos hablando de comunicación, estamos hablando de coordinación, y la pregunta también es que creo que ya nos ha contestado de manera negativa antes, pero lo reitero porque sí que me interesa que quede constancia, y es no se han hecho simulacros posteriores a esto, no se han hecho debriefing posteriores, no se ha reunido todos los participantes para si mañana hay otra catástrofe en el aeropuerto, que ojalá que nunca más ocurra, pero que puede ser en cualquier otro aeropuerto de España, se resuelvan esos problemas de comunicación, se resuelvan esos problemas de coordinación. Internamente, en suma, 5 días después, pero con el resto de intervinientes no. Yo por lo menos no he sido invitado a ninguna, y sería muy raro que alguien ahora me pudiera rebatir que ha habido alguna y que no me he enterado, que es posible, pero bueno, que haya participado yo, ninguna, desde luego. Pues gracias, porque creo que eso es fundamental también para lanzar ese mensaje, ¿no? Que 10 años después no se ha hecho nada al respecto, y que bueno, que siempre estamos a tiempo de hacerlo. Así que de alguna manera, desde aquí, desde esta comisión, creo que otro de nuestros objetivos es promover precisamente eso, ¿no? Yo misma soy piloto de helicóptero, así que entiendo también la situación por la que teníais que estar pasando en ese momento, y sé lo importante es que son pues hacer continuamente entrenamientos, continuamente repeticiones, practicar emergencias, y esto es igual. Al fin y al cabo, efectivamente, es lo que te hace que ante una emergencia actúes sin pensar. Exacto. Cuando ves una luz roja sabes inmediatamente lo que tienes que hacer y no tienes que pensarlo. La única manera de conseguir esto es repetirlo una y otra vez. Y me parece, en este caso, triste y lamentable que después de 10 años no se haya hecho ni una única vez, que no se haya hecho posteriormente. Eso es así, no se ha hecho ni una única vez todos juntos, como bien dices. Pues muchísimas gracias. Creo que el resto de preguntas ya están contestados por parte de otros portavoces, y reiterarle el agradecimiento de estar hoy aquí y que compartimos la emoción con usted, y bueno, y que también que creo que su hijo va a ser piloto, ¿eh? Muchas gracias, señora Rivera. Gracias. Sí. Seguimos Grupo Confederal, Unidos Podemos, en Común Podemos, en Marea. El señor Vidal. Gracias, presidenta. Buenas tardes, Nicolás. Bueno, pues agradecerle su presencia, la comparecencia, su dignidad y su humildad, que a mí me tiene sobrecogido. O sea, yo creo que sí se merece el agradecimiento, no solo por lo que hizo ahí, sino por los 20 años de servicio que está dando.
no sé, no se me ocurre una definición de héroe más allá de usted. Así que muchas gracias y tenga claro que el agradecimiento siempre lo tendrá por nuestra parte, creo que de toda la sociedad, y que se lo merece, desde luego. Voy a intentar ser breve, lo más breve posible. Hay muchísimas preguntas que ya se han hecho. Por empezar, por cuando usted llegó al sitio del accidente, que fue el primero, ¿usted sabía cuando llegó allí que en los puntos de reunión se le daban aparatos para comunicarse dentro del aeropuerto? ¿Usted no lo sabía? No lo sabía, no. Claro, esto se lo pregunto porque me ha dado la impresión en varias ocasiones en sus respuestas que usted no conocía y no conoce muy bien el plan, digamos, de emergencias de Barajas. Ese plan, por cierto, implica la activación del SUMA. Entonces es una cosa que me ha sorprendido, porque usted ha dicho, creo, que en los puntos de reunión hoy se dan transmisores. Entonces, ¿usted lo sabía en ese momento? No. El plan de emergencias de Barajas tiene cosas sensibles y entonces no se puede difundir públicamente. Por lo menos la respuesta que he tenido yo cuando he intentado acceder a él. Tiene números de teléfono y tiene planos y entonces no se puede consultar. Entonces a mí me han permitido consultar una parte muy concreta, que es la de dimensionamiento. Y bueno, por eso digo que algunas cosas creo, no estoy seguro, pero vamos, no conozco el plan de emergencias en su totalidad y desde luego no conocía el que estaba en vigor en el momento del accidente. O sea, yo puedo entender que la difusión pública de ese plan no se haga. Ahora bien, si el cuerpo de intervención SUMA tiene que intervenir en una catástrofe en un aeropuerto, debería, a mi juicio, conocer entero y tener acceso a ese plan de protección y de emergencias. Entonces usted dice que a día de hoy el SUMA no tiene acceso a eso. Yo no tengo acceso. Los jefes de guardia creo que sí que tienen acceso. Los jefes de guardia lo tienen guardado y imagino que se lo repasarán. Pero los trabajadores no. Ya. Vale. Luego usted también ha dicho que, claro, usted era el mando médico cuando llegó porque fue el primero y que de repente apareció allí una persona que se hizo cargo de la situación, por decirlo de alguna manera, sin contar con el resto. Pero bueno, esto aquí en la pregunta esta es irrelevante. A mí me gustaría saber si usted sabe quién era esa persona. Sí. No quiere contestar. Mejor no. Vale. Entonces, la pregunta es, usted llegó allí, pues ha dicho que unos 10 minutos, 15 después del accidente, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 15 minutos al lugar donde ya estaban los heridos. 10 minutos quizás a la primera toma y luego ya, después de bajar a la segunda toma, montarnos en el camión de bomberos donde estaban concentrados los heridos, 15 minutos. Bien, ¿cuánto tiempo tardó usted en ver a alguien de AENA o a alguien que se presentase como responsable de AENA o del servicio de emergencia de AENA, o cuánto tiempo pasó hasta que usted vio a alguien así? ¿Del servicio? ¿O pudo usted identificar a alguien del servicio de AENA? Vamos. Allí había trabajadores del aeropuerto. Yo no sé si eran de AENA o no. Había gente con un vehículo en el primer lugar donde tomamos con el helicóptero, que fueron los que estaban parados con un vehículo, asomados, viendo el incendio, que fueron los que nos dijeron que era un avión de pasajeros y que eran 150. Yo creo que era personal de mantenimiento, pero no estoy seguro. Personal sanitario del aeropuerto le vimos con el primer contingente de ambulancias, es decir, 40 minutos después o 30, 40 minutos después del accidente. Vale. Claro, hay una pregunta que le he hecho antes que vuelvo, pero ya me la han medio contestado. Es decir, entiendo que ustedes, incluso después de haberse producido la catástrofe, no han participado en ningún momento, ni se les ha preguntado en ningún momento por la elaboración del plan de catástrofes, ni se han tenido en cuenta su opinión ni su experiencia en las catástrofes. No. Nadie. No. Vale. Le vuelvo a preguntar una cosa, a ver cómo lo... O sea, usted dice que pasaron 30 o 40 minutos hasta que llegaron los primeros servicios sanitarios al accidente. ¿Usted cree que ese tiempo es adecuado para una respuesta rápida, como se requiere en una catástrofe? No. Yo creo, primero tengo que puntualizar una cosa, y es que nosotros no llegamos al lugar del impacto.
Es decir, he oído la declaración de alguna persona, alguna víctima, que se quejaba de que no había recibido atención médica, etc. Al avión, los primeros sanitarios llegaron muchísimo después. Es decir, nosotros nos quedamos en la zona de concentración de heridos porque conseguimos hacer una noria con los bomberos, porque aún la zona del impacto no estaba asegurada, no estaba totalmente extinguida, no sé qué problema había, pero vamos, probablemente únicamente sería el tema de la extinción del incendio y de que estuviera quemando, etc. Entonces, entiendo que haya víctimas que dicen que fueron más de 40, más de 50 minutos, y eso es cierto, porque yo directamente no accedí a la zona de donde estaba el avión, y yo sé que posteriormente hubo gente que sí que accedió a donde estaba el avión y sí que contactó con heridos. Creo que no es un tiempo aceptable. Nosotros nos regimos por un manual de atención al trauma que habla de 3 picos de mortalidad. El primer pico de mortalidad se produce durante los primeros minutos, segundos, que se produce por lesiones incompatibles con la vida. Es muy difícil disminuir la mortalidad en ese primer pico porque exigiría que en los primeros segundos hubiera una desproporción de medios sanitarios. Hay un segundo pico de mortalidad que se produce durante las primeras horas, y ahí está el concepto de la hora de oro. Durante ese periodo, las personas que son trasladadas inmediatamente a un equipo quirúrgico, en un hospital que esté entrenado en atención al trauma, tienen muchísimas posibilidades de salir. Y esa mortalidad es fácilmente reducible. Es simplemente valorar y trasladar al hospital. Entonces, si estamos hablando de que solo 40 minutos los hemos dedicado a llegar al punto del accidente, estamos consumiendo la mayor parte del tiempo. De la hora. La hora de oro. ¿Sabe usted si hay algún antecedente de accidente, aunque no sea una catástrofe de semejantes características, pero en un accidente grave o así, que haya tardado tanto el servicio sanitario en acceder? No, yo no conozco. Ya le digo, me parece excesivo, pero es una opinión personal. Me parece que es que le saltan las alarmas a ustedes y me saltan a mí, y es que a cualquiera que se lo digan. Sí, sí. ¿Y no conoce ningún precedente o algo similar? No. Y esto, usted, digamos que sitúa el origen de esta tardanza en un error de coordinación, digamos, ¿no? De coordinación de implementación del plan de emergencias, por decirlo así. Esto es así, ¿no? Sí. Vale, pues por mi parte nada más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Vila. Por el Partido Socialista, señor Franquis. Muchas gracias, presidenta. Señor Riera, yo la verdad es que no quiero alargar mucho más la comisión, ¿no? Porque me sumo a las palabras de mis compañeros en agradecerle su comparecencia y también ese momento que nos ha embargado todo de verlo cómo ha sentido y cómo ha vivido estos primeros minutos de la comisión después de recordar todas esas horas y ese tiempo vivido, ¿no? Con lo cual, pues no me gustaría alargar en demasiado su comparecencia aquí, ¿no? Consciente de que no es un momento agradable para usted y que no ha sido un momento que lo está pasando mal y que además lo hemos vivido todos, el cómo ha vivido usted y cómo tuvo que vivir esos acontecimientos, ¿no? Yo, para no repetir, simplemente algunas aclaraciones, si es posible, ¿no? Tengo el informe de la Comisión de Investigación que establece los horarios en que llegó cada servicio, las ambulancias del aeropuerto, los servicios exteriores. Confirmo lo que ha dicho mi compañero anteriormente, y además una conclusión de la Comisión de Investigación que efectivamente indican que la respuesta de emergencia por parte de los servicios del aeropuerto y los medios externos fue buena, aunque reconoce que no se ajustó estrictamente al plan de emergencia, ¿no? Usted sabe que a la hora de actuar en los servicios de emergencia no se actúa uniformemente. Se actúa primero el servicio de extinción de incendios y luego intervienen los sanitarios, ¿no? ¿Usted sabe cuál fue el primer médico que acudió al lugar del accidente? ¿El primer médico que actuó? ¿El primer médico? Médico. Yo. Usted fue el primer médico que actuó actuó, digo, en el propio lugar del accidente, porque usted dice que se quedó un poco... Vale, ya entiendo. No sé quién fue. No sé quién fue. Sé que fue muy posterior, porque llegó un contingente de ambulancias y cuando ya cada una tenía asignada a uno de los 8 heridos que teníamos nosotros, pues entiendo que los siguientes que llegaron posteriormente ya se dirigieron hacia el avión. Claro, porque es que usted lo que ha dicho, el asunto de puesta, bueno, también usted más o menos ha confirmado que
usted, bajo su conocimiento y lo que vivió allí, interpreta que hubo un retraso a la hora de que los servicios sanitarios intervinieran en el accidente, ¿no? Usted ha explicado ahora que, bueno, que en el protocolo lo que establece que hay una hora, no sé cómo la diría. Hora de oro. Hora de oro, que es clave que intervengan los servicios, ¿no? ¿Ese retraso es producto de que hay que esperar a que acaben de apagarse el incendio, de que terminen los bomberos, o es producto de la coordinación, del atasco que se produce? ¿A qué cree usted que se debe fundamentalmente? A la descoordinación, en ese caso nuestra, quiero decir, de los que estábamos allí. Ahí ya no hablamos de puntos de reunión ni nada, las ambulancias ya estaban allí. Entonces, o a la falta de comunicación que tuve yo con el responsable correspondiente, o no sé por qué fue, o porque alguien tomó el mando y decidió por su propio... Pero vamos, ahí sí que la responsabilidad en parte es mía. Es decir, yo estaba ahí de mando y, bueno, se me fue de las manos. Usted sabe, pero sabemos todo que dentro de habían 2 supervivientes que eran médicos, ¿no? Que 2 supervivientes fueran médicos facilitó la tarea de rescate de los supervivientes. No les conozco. O sea, conozco a una de ellas. Probablemente, es decir, yo creo que el hecho de que hubiera un médico, al igual que para detectarse a sí misma la enfermedad que tenía, hubiera ayudado para... bueno, las catástrofes, el problema es que hay que intentar salvar a la gente que tenga más posibilidades de sobrevivir. Entonces, es así, es duro y no sé cómo explicarlo de que no parezca tan crudo. Entonces, hay que buscar signos vitales entre toda la gente que está allí y no saturar al principio, como fue lo que nos ocurrió. Después de sacar a 2 heridos más, empezaron los bomberos a rescatar personas fallecidas. Entonces, si hubiera habido allí un médico, no sé cómo estaba la situación del avión, no sé si hubiera sido fácil acceder dentro para intentar ver signos de vida entre toda la gente que estaba allí, pero probablemente hubiera ayudado. Entonces, vas dirigiendo de alguna manera. Esto ya sí que está contemplado ahora en nuestro plan de emergencias. Cuando nosotros no somos capaces de acceder al lugar del accidente, se pide a los bomberos que hagan una clasificación binaria. Es decir, no se contempla el accidente aéreo, porque bueno, dicen o camina o no camina. Entonces hay que rescatar a los que caminan, decirles que se vayan, y a los que no caminan, rescatarles. Y si no, perdón, si camina o no camina, efectivamente. Entonces, si no camina, probablemente se le rescata después y se rescata primero, se da prioridad a rescatar a los que caminan. Ya digo, es un rescate binario que concretamente, si está sentado o está atado, ¿cómo vamos a ver si camina o no camina? Pero bueno, haber buscado signos vitales, eso sí que hubiera ayudado. Es muy fácil, es mirar, no tardas nada y vas dirigiendo el rescate. Y además yo creo que hubiera dado a los bomberos, yo he escuchado a Paco decirlo, les hubiera dado más seguridad y más confianza el haber estado... No hace falta que sea un médico, puede ser un técnico perfectamente, es que es una cosa muy sencilla. Entonces, sí. El servicio de Barajas tiene servicio sanitario, ¿no? Sí, yo ya le he dicho, es curioso, yo trabajé un año antes en el Servicio Médico de Barajas. Y bueno, y llegaron allí y es que conocía a los que llegaron primero. Y ellos me dijeron, dice, ¿pero qué? ¿Pero cómo llegáis ahora? Y es que dijeron, pero es que no nos hemos enterado, no nos han avisado. Y luego, o sea, yo me gustaría que lo dijeran ellos, pero es que yo creo que luego eso ha salido en prensa. O sea, creo que ellos lo dijeron de forma pública, que no se les había avisado y que se habían enterado por una llamada del SAMUR o algo así, creo que leí. En el momento ellos me dijeron a mí que nadie les había avisado, que se habían enterado de otra forma. Tampoco me dieron muchas explicaciones, pero vamos, que me extrañó. Y sobre todo me extrañó que llegaran con el contingente primero de ambulancias. Es como si en el trayecto hubieran tenido que unirse a toda esa cola inmensa de ambulancias que había. No lo entendí. Permaneciste en el lugar del accidente en todo, retirado en todos los servicios, creo que 2 horas y media después, ¿no? De la ocurrir el accidente. Más. Estuvimos hasta las 5:30. Hasta las 5:30, exactamente. En todo ese tiempo estuviste en el turno del accidente. Sí. Estuvimos primero en la zona donde estaban los heridos y luego, ya es otra cosa que no entiendo, ¿por qué razón se mandó a todo el contingente del SUMA al otro lado del río donde no había heridos? Bueno, pues luego nos trasladamos porque tuvimos una noticia de que podía haber heridos en el PMA del SUMA
Estuvimos ya con el jefe de guardia y todo, y bueno, ellos hasta que no nos dan autorización para recuperar la operatividad, pues no... Sí, en el informe de la comisión pone que dice que la evacuación de los heridos finalizó a las 15:55. Sí, pues 4 de la tarde. Claro, nosotros tardamos un poquito más porque hicimos una evacuación, creo que fueron 20 minutos en evacuar el 12 de octubre, volvimos donde estaba el PMA del SAMUR, y allí nos dijeron que no teníamos que evacuar a nadie más, nos movimos al otro lado del río, allí nos pusimos en contacto ya definitivamente cara a cara con el jefe de guardia del SUMA y nos dijo que ellos tampoco tenían ningún herido más. Y luego es cierto que nos mantenemos un tiempo más porque había muchísimos intervinientes y eso ocurre igual que cuando los bomberos hacen intervenciones. Desagradablemente ocurre con frecuencia que hay accidentes entre los que están trabajando allí, entre los intervinientes, que se cortan, que se tal. Por si acaso había alguna persona que tuviera un accidente durante los rescates que tuvieron ocasión después, pues estuvimos esperando hasta que el jefe de guardia estimó que no era necesario y ya nos dijo que nos fuera. Y como servicio, me imagino que en todos los servicios, especialmente en Madrid, porque sucedió el accidente aquí, pues la cultura que se habrá producido después del accidente, en seguridad, información del personal que está destinado a los servicios de emergencia, me imagino que será distinta, ¿no? ¿Se ha habido mayor formación al servicio, en este caso al servicio al que pertenece precisamente para este tipo de accidentes? Para accidentes aéreos, no. Es decir, para catástrofes en general, accidentes de múltiples víctimas, sí, ahí sí. Ahí, pues, se tomó nota y, ya le digo, se creó una nueva subdirección dentro del SUMA, se revisaron los protocolos, se intentaron simplificar, se nos repartieron mochilas. ¿Y no se distingue entre accidentes, entre catástrofes? ¿No se distingue? No. Ni las propias aéreas, porque lógicamente, según los estudios, más del 60% de los accidentes aéreos se producen precisamente aterrizando o despegando, y es distinto un accidente despegando que aterrizando, lógicamente, por las consecuencias y por el combustible que lleva. En los planes de formación no distinguen una situación de la otra. Nosotros no contemplamos la situación concreta en nuestra formación, no hablo en otros lugares. En nuestra formación no se contempla en el simulacro la eventualidad de un accidente aéreo. Es cierto que, ya le he dicho, que probablemente el SUMA como servicio haya participado en simulacros aéreos pues, con el aeropuerto de Cuatro Vientos, creo que con el aeropuerto militar de Torrejón. Probablemente con el aeropuerto de Barajas también, aunque ya le digo que yo no he participado. Pero en la formación interna nuestra se considera genérico, no se considera... De hecho, como les he dicho, es un simulacro de múltiples víctimas que se hace inmediatamente, o sea, es casi práctico totalmente el curso y normalmente lo que creo que el último que he hecho yo es un accidente que se produce por una colisión de un camión de mercancías peligrosas con un autobús o algo así. Creo que es el último supuesto que se contempla. En los supuestos que yo he estado en los cursos, en ninguno me hubiera acordado. Se contempló la posibilidad en los cursos internos del SUMA. De accidente aéreo. Todos hemos sido testigos que en tu vida personal ha habido un antes y un después del accidente, es evidente. Y creo que hemos sido testigos de esa evidencia aquí en tu comparecencia de hoy, ¿no? Yo acabo siempre mis intervenciones, aunque tú has adelantado algo a lo largo, pero no que tú a lo largo de la comparecencia, de las cosas que se deberían cambiar de cara al futuro, ¿no? Nuestra principal aportación, lógicamente, detectar los puntos oscuros de la seguridad aérea, que está claro que en esta comisión hemos detectado algunos, y luego, pues, entre todos, construir las mejores conclusiones posibles, ¿no? Dentro de tu experiencia, tu conocimiento, de haber vivido esa realidad, ¿qué crees tú que deberíamos hacer de cara al futuro para mejorar los servicios, la seguridad aérea, para mejorar los servicios en los que tú estás trabajando? La formación, ¿vale? La formación tanto teórica como en simulacros. Yo creo que hay que hacer más simulacros y hay que intentar hacer que esto sea automático. La mejora de los protocolos, de la coordinación, pero es que ese es un tema pendiente en muchos aspectos. Tenemos tantas administraciones que cada uno intenta preservar su parte y a veces nos cuesta muchísimo ponernos de acuerdo con compañeros del ayuntamiento, pero no con los que están trabajando, que les conozco muchas veces, sino a nivel de responsabilidad. Y luego,
pues concretamente en este caso, con el aeropuerto, pues es que, claro, el dilema que hemos hablado anteriormente, ¿qué se hace? ¿Se considera que los accidentes aéreos son un problema de recursos externos? ¿Hay que potenciar a los recursos externos? Pues entonces que hagamos simulacros continuamente con los recursos externos. ¿Tiene que ser un problema que tiene que solucionarse internamente? Pues potenciense los recursos internos y, si es necesario, que nos pidan ayuda. Yo no tengo la especialización en accidentes aéreos. Ya lo ha dicho Francisco antes. Es que es una especialidad. Entonces yo sé cosas generales de catástrofes, pero esa especialización yo no la tengo. Y entonces, lo que me ha dicho del despegue y el aterrizaje, eso no sé yo. No. Claro, entiendo ahora lo que me está diciendo, pero no me había planteado hasta ahora cuál es la diferencia. Entonces, pues ahí hay un dilema que alguien tendrá que tomar una decisión. Gracias. Muchas gracias, señor Franqui. Señor Nicolás Riera López, muchas gracias. Ha sido muy esclarecedora su comparecencia y, sobre todo, ha sido un placer conocer por fin a un héroe, no de cómics, sino de los reales. Muchas gracias.